Muy bien, nos acompaña ya el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Lo habíamos convocado justamente el día de hoy, cuando lo tuvimos hace poco en el programa, porque hoy era un día clave para resolver la causa de Keiko Fujimori. Ahora, respecto a un comunicado que ha salido hace poco y que mencionábamos al inicio del programa, el doctor quiere hacer una aclaración. Parece que el tema Fujimori no ha sido el único que tenía que atenderse hoy, y que esta fecha, el 2 de octubre, no estaría vinculada al caso Fujimori. Explíquenos, doctor. Sí, con todo gusto. Primero, es un placer estar nuevamente por aquí, Mávila, gracias por la invitación. El tema es que cuando se convoca una audiencia como esta, no se convoca por un solo caso. Se convocaba en esto por 61 casos. No en todos ellos van las personas a hacer un informe oral, pero está la posibilidad abierta. El caso Fujimori tomó tanto tiempo que solamente alcanzó para poder hacer el informe oral de otro caso de una comunidad que venía de Bagua y no se podía hacerlos volver. Entonces lo que se ha hecho, ya el caso Fujimori fue visto. Lo que necesitamos es una ponencia del ponente para discutir y eventualmente aprobarla, y si no la aprobamos, entonces, y como estamos en un sentido distinto, nombrar a un nuevo ponente que genere el consenso, por lo menos la mayoría necesaria para esto. No hay más a nivel de informe sobre el caso Fujimori, no hay más sobre este caso de Bagua. Lo que se va a ver son todos los, en octubre, son todos los otros casos que estaban programados para hoy, pero por estricta cuestión de tiempo no se pudieron dar. Esto quiere decir que el caso Fujimori se resuelve antes del 2. Eso quiero decir que el caso Fujimori se resuelve apenas el ponente nos alcance un texto de ponencia, lo discutamos y genere consenso. Estamos hablando del doctor Blume. Sí, en este momento, precisamente por un pedido que nosotros hicimos y acogieron los compañeros, entonces todos los ponentes son conocidos. Una lógica mínima de transparencia. Entonces nosotros no tenemos, si hablamos de defensa de derechos y de claridad en la actuación pública, tenemos que comenzar con el ejemplo. Y eso tiene que ser, Mávila, y a las personas de tu sintonizado programa, quedar claro. Entonces hay que dar la cara por las cosas que uno hace, con sus virtudes y sus defectos. Y por eso el ponente tiene que ser conocido desde el principio. Correcto. Nos referimos, por eso, reitero, al doctor Blume. En este caso sí. En este caso sí. Eso significa que podría, como se ha venido diciendo, resolverse el caso Fujimori. Usted nos había dicho que incluso hoy mismo podía. Bueno, si el ponente nos hubiera traído una ponencia y había consenso en la misma, se puede resolver de inmediato. ¿Tiene plazo él para La norma habla de 30 días hábiles para poder resolver algunos casos y otros casos 15 días hábiles. Entonces hay un plazo. Ahora, lamentablemente en algunos casos hay ponentes que demoran bastante más, y afortunadamente hay ponentes que dentro de ese plazo prácticamente de inmediato te tienen un texto, lo plantean. Depende precisamente de quién esté haciendo la ponencia. Ahora, es interesante lo que nos dice, porque hay información que ha circulado que dice que ya la votación estaría cantada, decidida, y que el tribunal habría decidido otorgarle, concederle el habeas corpus a la señora Fujimori. Bueno, si había una votación yo no me enteré y a mí no me convocaron. Entonces, hasta donde yo sé... ¿No hubo votación? No. Y no hubo presentación. A ver, ¿cómo le hago una pregunta sin que usted me diga no voy a poder adelantar nada? Porque evidentemente quisiera preguntarle qué considera usted y no me lo va a decir. Bueno, pero hay cosas que sí puedo decir. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que me puede contar de esta decisión y hacia dónde se estaría inclinando la balanza? Eso ya no tanto, pero a ver, un poco la descripción de lo que se discutía aquí. En primer lugar, hay un concepto que se maneja sobre la sobrevivencia de la posibilidad de discutir. Si un tema de libertad que se está discutiendo en el Poder Judicial puede discutirse en un proceso de habeas corpus y llegar al Tribunal Constitucional. La línea histórica había sido que no. En el caso Humala Heredia, atendiendo ciertas especiales condiciones del caso. Era un caso en el cual la Suprema no se había pronunciado sobre el fondo, sino sobre cuestiones formales. No había, entonces,
Eso nos permitió generar un consenso para que, a pesar de que había dos casos que habían estado corriendo juntos, pudiéramos pronunciarnos. Y se fijaron otros criterios más: gravedad del delito, vinculación con el delito, la posibilidad de, si el comportamiento de la persona implicada era un comportamiento que agravaba la dificultad de obtener un resultado o no. O sea, fijamos criterios. Y lo que se ha hecho en esta sesión, a través de las preguntas que formulamos y formaron nuestros compañeros, es ver si esos criterios que hemos establecido se cumplen en el caso Keiko Fujimori. Entonces, cuando hemos resuelto el caso Humala Heredia, no hemos señalado una respuesta aplicable como plantilla a todos los casos de prisión preventiva, Mávila. Lo que hemos establecido son criterios para evaluar caso a caso lo que venga como prisión preventiva. De acuerdo. Entonces, entiendo, por ejemplo, que una pregunta que apunta o que le exige, en este caso al Poder Judicial, la probatoria, la demostración o la, entrega de pruebas sobre los testimonios para corroborar la responsabilidad penal de la señora Fujimori, es un adelanto que no le corresponde al Tribunal Constitucional. Porque en este momento, y eso, gracias por tus siempre interesantes preguntas, en este momento hay que tener claro algo para quienes nos ven. En el tribunal no estamos discutiendo si la señora Fujimori es inocente o culpable. Lo que estamos discutiendo es que para si la mejor investigación de su caso corresponde que esto se le siga con una prisión preventiva o se le siga con otro tipo de restricción a su libertad personal, lo que llamamos los abogados una medida cautelar. Entonces, en el escenario de una medida cautelar no requerimos certezas, sino indicios razonables desde las situaciones que se están planteando. Le digo porque muchas de las preguntas de sus compañeros han apuntado a eso, a exigir una prueba. Bueno, yo también pregunté, y está la grabación, y me reafirmo mi posición. En un escenario cautelar yo no necesito certezas. En un escenario cautelar... Fue una respuesta indirecta precisamente a Ernesto Blume, cuando usted dijo textualmente, y espero no equivocarme, pedir pruebas fehacientes es pedir que adelantemos el resultado del caso, y en este estadio no estamos. Es lo que usted dijo. Bueno, yo conceptualmente me reafirmo en eso, y creo que si conversa en líneas generales con cualquier abogado o abogada que trabaja temas procesales, le respondería lo mismo. Con mucho respeto a quien piense distinto, porque precisamente la lógica, como bien decía Marisa Glave, la lógica importante de un tribunal constitucional es su lógica mediadora y moderadora. Entonces es poder recoger posturas que pueden ser distintas y tratar de generar consensos o por lo menos procesar diferencias. Por sus declaraciones, doctor, y quiero igual invitarlo a ofrecernos una respuesta en la medida, por supuesto, respetando los límites que el cargo que usted tiene le impone, pero ya hablando francamente, por ejemplo, uno escucha o lee una entrevista con José Luis Sardón y uno dice, este señor va a votar a favor de la libertad de Keiko Fujimori. Cuando uno lo escucha a usted, uno tiene la duda y supone que podría mantener la prisión preventiva. ¿Usted cree que el Congreso hoy está, o cuando él, por ejemplo, pide que se vote en un próximo TC y usted pide que se vote en el actual TC, entonces vemos que hay posiciones, que es correcto, sean discrepantes, pero nos preocupa en un contexto en el que el Congreso ya puso fecha para esa elección. La pregunta es si usted cree que el Congreso tiene interés particular en acabar con este Tribunal Constitucional que, como decía Marisa Glave, le ha enmendado la plana por lo menos en 3 ocasiones. A ver, yo lo que puedo decir es que soy un académico, un profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo. Es más, te traía
el que es mi penúltimo libro, que se llama precisamente En defensa de la Constitución, donde explico un poco el funcionamiento de un tribunal constitucional, y te anuncio, en pocos días estará saliendo el próximo libro que se llama justamente, que habla sobre los límites al juez constitucional. Yo no soy un político, no me interesa tampoco acercarme a la política. A mí, yo he tenido el honor de ser nombrado para poder desarrollar un parámetro de concretización de los valores que tiene la Constitución. Correcto, pero usted es consciente que su nombramiento depende de los políticos. Pero por supuesto, soy consciente de eso, pero yo no me debo a los políticos, yo me debo al cumplimiento de la Constitución. Para eso me eligieron. De acuerdo. A mí me eligieron no para poder atender intereses muy respetables de sectores políticos y sectores económicos, sino para asegurar que la Constitución de mi país no sea letra muerta si no se materialice en la resolución de casos concretos. El hecho, cuando usted dice, y dejo la pregunta abierta, porque vamos a una pausa y regresamos con el magistrado Espinosa, cuando usted dice que los casos que ya han sido presentados a este TC, que tiene este TC en manos, debería resolverlos este colegiado, es justamente para salvaguardar que se pueda manipular políticamente una decisión de un colegiado que es estrictamente un colegiado jurídico. Vamos a la pausa y me responde. Bueno, o sea, lo que quiero es llegar al punto de ver cómo, si le puedo sacar la respuesta a eso, si hay algún temor de lo que pueda hacer el Congreso de la República o no. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Espinosa. Muy bien, continuamos la entrevista con el magistrado Eloy Espinosa. Yo le hacía una pregunta un poco larga, pero que la podemos resumir y es la siguiente. Si le preocupa la politización o un intento, no digamos la politización, un intento de politización en la elección del próximo TC o de los magistrados cuyo mandato ha sido A mí lo que me parece necesario es tener presente cómo fuimos elegidos nosotros y las ventajas que significa aquello. Nosotros fuimos elegidos después de que hubo una intención de un nombramiento precipitado y la repartija. El nombre lo has dicho tú. Entonces, y en ese contexto todo el mundo sabía quiénes éramos los candidatos. Fuimos a entrevistas no solamente a medios de comunicación, sino con las diferentes bancadas. Hubo un plazo para presentar tachas. Es más, contra mí se presentaron 2 tachas que las absolví y seguí para adelante. Entonces, hay que darle confianza al ciudadano de quién lo representa o a quién se le encargan las funciones más importantes. Si la gente no sabe a quién se está eligiendo para un tema tan delicado como es el de la interpretación vinculante de su Constitución, entonces esto no ayuda. No ayuda a una elección. Entonces, con todo respeto, porque hay candidatos, algunos de ellos no solamente destacados juristas, sino grandes amigos en la lista que están, pero si obviamente 5 bancadas están pidiendo la nulidad del proceso y hay en dos bancadas una votación aparentemente dividida, si además ya hay un amparo con medida cautelar planteado para bloquear el proceso, si además tenemos casos polémicos y eventualmente un presidente de la República que puede bajar de un avión y mañana ante un predictamen de la Comisión de Constitución plantear una cuestión de confianza. Ojo, no estoy invitando ni descartando, estoy constatando una posibilidad que puede darse. La pregunta, ¿es el mejor contexto para elegir un tribunal constitucional? Mávila, yo no tengo la intención de quedarme toda la vida como magistrado del Tribunal Constitucional. Me encanta la labor que hago, me he preparado toda mi vida para eso y he tenido el honor de, con la edad mínima para poder llegar a este cargo, ejercerlo. Pero soy consciente que cargos son cargas y no son permanentes. Pero el asunto es, tenemos que hacer las cosas con prudencia. Tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. Vivimos una crisis político-institucional importante en el país. Y lo que tenemos es que crear las mejores condiciones para distender esto. Entonces... legalidad no es legitimidad. Eso está claro. Entonces,
Y lo que necesitamos no solo es legalidad, sino lo que necesitamos es básicamente legitimidad. Entonces, y legitimidad no de cualquier tipo, no carismática porque alguien asumimos que tiene virtudes, sino legitimidad constitucional. Que la gente crea que las reglas de juego que se han establecido son las reglas de juego que le permite desarrollarse en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, en términos de seguridad, y que cuando tenga un problema cuente con autoridades que resuelvan el problema, porque santos no somos, pero lo que no puede haber es esa sensación de impunidad frente cuando las cosas no salen bien. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho su presencia en el programa. A mí la invitación. Nosotros hacemos una pausa.